El inicio del segundo capítulo me hizo sentir un escalofrío tremendo. Nunca tuve una consola de videojuegos, por lo que no tengo gran conocimiento en el tema y tal vez no soy el ideal para hablar de una producción como esta. Aún así, quiero hablar de la serie y el futuro de las adaptaciones de videojuegos. The Last of Us es un videojuego desarrollado por Naughty Dog, responsable de títulos como Uncharted, algunas entregas de Crash Bandicoot, Jak and Daxter, entre otros, para la PlayStation 3 en el año 2013. Espera, ¿el 2013 fue hace 10 años? Con un estilo western y una temática posapocalíptica, el videojuego recibió críticas muy positivas que impulsaron el desarrollo de una secuela que generó mucho revuelo. Y si hablamos de revuelo, hablemos del elenco. Nico Parker como Sarah Miller, Bella Ramsey como Ellie Williams y otros personajes generaron gran revuelo cuando lanzaron los primeros avances. En mi caso, preferí esperar al resultado final para determinar si la controversia inicial tenía o no fundamentos. Por otra parte, la desarrolladora de la serie es la prestigiosa HBO, y en ese sentido, ¿qué ha de pasar? Entrando en materia, la historia es un clásico del western. Un hombre rudo y solitario por su pasado, que en el fondo tiene un gran corazón, tiene que proteger a un infante de los peligros que hay en el mundo. Y es casi imposible compararla con obras como Children of Men, Logan, incluso The Mandalorian, pues comparten al mismo actor protagónico. Empezamos con una conferencia acerca de enfermedades. Se habla de cómo estas pueden mutar para sobrevivir y generar crisis mundiales muy graves, sean virus o bacterias. Aunque uno de los especialistas menciona que hemos estado en lucha con estos desde siempre y nos adaptamos a ellos tarde o temprano, su miedo radica más bien en los hongos. Y el momento para hacer la serie no puede ser más particular, pues estamos recuperándonos de una pandemia y hacer una serie cuyo tema central es una pandemia es un detalle bastante curioso. Ahora seguimos a Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, un tipo común que vivía una vida normal, junto a su hermano Tommy, interpretado por Gabriel Luna, y su hija Sara. Todo transcurría con normalidad hasta que todo se vuelve muy sórdido. Sus vecinos se comportan de forma extraña. Hay disturbios en la zona donde viven, las personas se lastiman entre sí, cae un avión, y en su intento por ponerse a salvo, un militar le dispara a Sara y a Joel creyendo que son infectados, y Sara muere en los brazos de su padre. 20 años después, el mundo está dividido entre los que viven en zonas de cuarentena, como Joel en Boston, dirigidas por la Agencia Federal de Respuesta a Desastres o FEDRA, de Resistencia y otros grupos. El gobierno planeó la reubicación de ciudadanos dentro de estas zonas y si no había espacio, las personas eran asesinadas para evitar más contagios. También instalaron campamentos médicos de emergencia, como lo vemos en el episodio 9, aunque no duraron mucho. Tommy ha desaparecido y Joel hace cientos de labores con la esperanza de volverlo a ver y lograr sobrevivir junto a Tess. En cierto momento Joel intenta conseguir una batería de automóvil de un tal Robert para salir de su zona de cuarentena e ir a buscar a Tommy, pero este se la vende a Marlene, líder de las luciérnagas. Cuando el trato sale mal, esta les encarga de llevar a salvo a Ellie a la casa del estado de Massachusetts, prometiendo darle suministros. Aceptan a regañadientes y comienzan su viaje con Joel, matando a un soldado que le hacía algunos favores, y pronto descubrirán la importancia de Ellie. Los vemos pasar por una ciudad que fue bombardeada para evitar la infección y son atacados por chasqueadores que obligan a Tess a separarse de Ellie y Joel. Joel no acepta el sacrificio que Tess piensa hacer para darles tiempo de huir, pero ella lo convence de que continúe y cumpla con la misión, aunque perderla hace que continúe siendo cerrado respecto a Ellie y su aparente inmunidad, quien insiste con preguntas acerca de su pasado, pero Joel prefiere no abrirse a Ellie. Hablando del Cordyceps, a diferencia del juego,
este tiene un comportamiento y origen diferentes. En el juego es un tanto críptico, confuso y se origina en Sudamérica, mientras que en el segundo episodio se explica que el Cordyceps mutó por un leve aumento de la temperatura del planeta dentro de una fábrica en Yakarta, Indonesia, e infectó a varias personas. La doctora que examina el cadáver en un laboratorio se asusta a tal punto que sugiere bombardear la ciudad para evitar más infecciones, pero no contaron que el Cordyceps se metió dentro de la comida que producía esta fábrica y al distribuirla a cientos de países, entre ellos Estados Unidos, la infección ocurrió casi de la noche a la mañana y ningún gobierno tuvo tiempo para responder. Joel, Sarah y Tommy se salvaron por poco de ser infectados. En la mañana de la infección, Joel menciona haber olvidado comprar harina para pancakes y desayunan con huevos. Luego rechazan comida hecha por sus vecinos, los Adler, y por último, Joel olvida comprar un pastel, pues era su cumpleaños. Todos estos alimentos hechos a base de maíz, trigo y sus derivados que provenían de esta fábrica estaban contaminados y sus vecinos fueron infectados por el hongo al consumirlos, debido a que el hongo ahora puede sobrevivir a temperaturas arriba de los 37 grados Celsius. Todo este lore fue planteado gracias a que el creador de la serie, Craig Mazin, consultó a científicos sobre cómo se vería el Cordyceps en la vida real y así ilustrarlo de mejor manera. Cuando infecta a varios huéspedes, estos funcionan como una mente colmena con raíces del hongo que crecen bajo tierra y que pueden extenderse por kilómetros. Esto es ilustrado en el opening de la serie. Cuando detectan a un objetivo a través de estas raíces, que funcionan como su sistema nervioso, todos los infectados alrededor de este objetivo se dirigirán a este hasta infectarlo. El hongo, después de 20 años, aprendió más sobre el cuerpo humano y por eso Tess es besada por un infectado en una escena asquerosa, pues el virus ya la había detectado como infectada, pero consciente, y pretendía la ruta más rápida para llegar a su cerebro y controlarla. Este hongo viaja por el torrente sanguíneo y al llegar al cerebro bombardea la mente del huésped con potentes alucinógenos que utiliza para controlarlo como una marioneta, como lo dice el Dr. Newman. Este busca controlar. El tiempo que una persona tarda en convertirse en un infectado depende del lugar donde es mordida por otro infectado. Si te muerden en una zona del rostro o el cuello, puedes sucumbir de entre 5 a 15 minutos. Si te muerden en alguna parte del brazo o torso, de entre 2 a 12 horas. Y si te muerden en alguna parte de tus piernas o pies, de entre 12 a 24 horas. En el juego, las personas sucumben entre 1 o 2 días. En la serie, vemos las etapas de la infección. Primero son los runners o corredores que conservan su forma humana, normal pero con venas saltadas y raíces del hongo con sus bocas que contagian a cualquiera que muerden y que corren a alta velocidad. Además, pueden devolver algunas funciones motrices del huésped, como lo vemos con una de sus vecinas, aunque el hongo no puede reparar cosas como la ceguera o la sordera. Luego vienen los acechadores, huéspedes que tienen placas hechas por el hongo y tejido óseo debajo de su piel, a veces reemplazando la piel con tejido del hongo, que deforman sus rostros y que han sobrevivido a la infección por unos meses. Son rápidos, además de contar con las raíces en sus bocas. Luego vienen los chasqueadores, huéspedes que han sobrevivido por lo menos a un año de la infección y que han deformado el rostro de la víctima por gruesas placas del hongo en forma de pétalos de flor, y por eso el hongo desarrolla en ellos un sistema primitivo de ecolocalización que hace que estos hagan un sonido característico como de clics que le dan su nombre, además de ser muy rápidos y fuertes, pero sin las raíces en sus bocas, pues solo buscan alimentarse de lo que sea que se les atraviese. Y por último, los gordinflones, que han sobrevivido a una década de la infección y que posee fuertes placas del hongo en todo su cuerpo y lo protege de ataques físicos. La persona debió ser muy fuerte o con gran masa corporal, además de ser mucho más fuerte y rápido que un chasqueador, es, por así decirlo, dentro de la jerarquía del hongo, una autoridad y puede dar órdenes a otros infectados. Y es que el virus, si bien se alimenta de su huésped, retrasa el proceso de descomposición hasta llegar a cierto lugar, lo mata y libera sus esporas para seguir reproduciéndose. Esto ocurre en insectos como las hormigas. Las esporas son un elemento muy característico del Cordyceps en el juego.
En las secuencias donde eres atacado con esporas, método que el hongo usa en el juego y en la vida real para propagarse, debes usar una máscara para no respirarlas, y por decisión creativa se excluyó esta parte para no generar un rechazo o campañas en contra de la serie que la relacionaran de cierta forma con el COVID-19. Un amigo me comentaba hace unos días que dentro del gameplay hay una escena donde una mujer sollozando está comiendo un cadáver, pues es consciente de lo que pasa, pero el Cordyceps es quien controla su cuerpo, y es un miedo latente dentro de la comunidad científica, pues actualmente el Cordyceps no afecta a los humanos como lo vemos en el juego o la serie, pero existe la posibilidad de que este mute, y la siguiente mutación, si lo haga, pues normalmente se desarrolla a temperatura ambiente, 30 o 34 grados Celsius como máximo, y la temperatura del cuerpo humano está más arriba de este rango. Ellie es importante porque es inmune. Cuenta que Marlene ordenó que no la mataran cuando la encontró por no presentar síntomas, pues acababa de ser mordida. Diariamente le hacían pruebas para asegurarse que siguiera estable, y Marlene quiere creer que ella puede ser la clave de una cura. En el episodio 9 vemos un flashback de la madre de Ellie, Anna Williams, interpretada por Ashley Johnson, actriz que prestó su voz a Ellie en el juego. Mientras la daba a luz, fue mordida por un infectado y pudo transmitir el Cordyceps por el cordón umbilical, y cuando Marlene la encuentra, le pide llevarse a Ellie y asesinarla antes de que pierda la razón, y lo hace. Entonces, Ellie siempre estuvo infectada. Llegan a casa de Bill y Frank, viejos aliados de Tess y Joel, que compartieron una breve vida juntos en un episodio bastante sentimental. Bill deja una carta a Joel para que tome todo lo que quiera de su casa. Se duchan, cambian su ropa, se arman con suministros, arrancan un vehículo y el viaje continúa. En el camino, toman un atajo por Kansas City, donde son emboscados por bandidos. Joel mata a algunos de ellos. Sus cuerpos son encontrados por Kathleen, personaje original de la serie, que busca a un tal Henry y ordena buscar a Joel y Ellie creyendo que son sus aliados. También debe lidiar por lo que parecen ser infectados que se han abierto paso a través de túneles sin que se diera cuenta. Joel y Ellie duermen en un rascacielos y despiertan siendo apuntados por el tal Henry y su hermano Sam. Henry era un colaborador de Fedra. Le propusieron matar al hermano de Kathleen para tratar la leucemia de Sam, y por eso ella le tiene rencor. Ellie, Joel, Sam y Henry escapan por túneles que llevan a un puente para salir de la ciudad, pero son emboscados por un francotirador que avisa a los bandidos de su ubicación. Joel hace chocar un camión y cuando parecía que matarían a Henry, aparecen logran escapar hasta llegar a un motel donde pasan la noche. Sam le avisa a Ellie que fue mordido por un infectado y ella pone su sangre en la mordida en un intento por salvarlo. Detalle original de la serie, pues Sam nunca informa haber sido mordido en el juego, pero es inútil. A la mañana siguiente, Sam ataca a Ellie. Joel intenta matarlo, Henry lo detiene, lo mata él mismo, pero Henry no puede con la culpa. Ellie y Joel los entierran cerca del motel y nuestro viaje debe continuar. Les preguntan a una pareja de ancianos su ubicación y se deciden ir por Jackson, Wyoming. En el camino son emboscados por gente que va a caballo. Los inspeccionan con un perro para saber si están infectados, como vimos en el primer episodio, y llevan a una comunidad donde Joel se reencuentra con Tommy. Aquí les ofrecen comida, ropa y un lugar para dormir. Tommy le dice a Joel que estaba harto de lo que hicieron y prefirió empezar de cero nuevamente, pues María, su mujer, está esperando un hijo. Joel le pide a Tommy que lleve a Ellie con las luciérnagas, pues cree que Ellie estará más segura con él, además de sentirse viejo y cansado. Ellie escucha esto y le pide a Joel que no la abandone. Joel accede y van en caballo a la Universidad de Colorado, donde no encuentran a las luciérnagas. Sin embargo, se dan cuenta que hay bandidos. Joel mata a uno de ellos, pero es gravemente herido. Logran escapar apenas y Ellie lleva a Joel a una casa cercana donde busca algo que ayude a Joel, quien parece estar a punto de morir. Encuentra una aguja
e hilo y se decide a coser la herida de Joel. En el 7º capítulo se nos muestra el pasado de Ellie. Ella asistía a la escuela de Fedra junto a su mejor amiga Riley Abel. Riley la lleva a un centro comercial abandonado y ambas se la pasan de maravilla. Riley le dice a Ellie que esa es su última noche en Boston y que Marlene, quien la reclutó en las Luciérnagas, la enviará a la zona de cuarentena en Atlanta. Ellie se enfurece pues la escuela no era lo mismo sin su mejor amiga desde hacía 3 semanas, incluso la daba por muerta. Ambas se perdonan, pero el momento es arruinado por un infectado que detectó movimiento gracias a las raíces del hongo que las muerde a ambas y deciden pasar sus últimos momentos juntas. Aquí fue donde Ellie se enteró que era inmune al Cordyceps y fue la primera vez que mató a alguien, a Riley. Ahora quiero abordar otro tema que lo llamaré los personajes no heterosexuales. Trataré de darme a entender. Los personajes que no son heterosexuales, lo diré de esta forma para evitar cualquier problema, no me molestan. Con esto no quiero decir que soy un anciano que se opone a la inclusión, pero tampoco estoy diciendo que todo tipo de inclusión es buena. Ya alguien lo dijo antes, el problema no es incluir, el problema es no saber hacerlo. Lo que me molesta es que cambien a personajes ya establecidos por la excusa de cumplir o no con cierto estereotipo. Ese fue el caso del personaje de Bill. Según mi amigo, quien sí ha jugado el juego, la presentación de enfoque sobre el personaje cambió completamente a la hora de adaptarlo. En el juego, Bill solo menciona a Frank y comenta haber sido alguien muy cercano. En la serie, su relación se mostró explícitamente. En una de las escenas calcadas del juego donde Ellie mira una revista para adultos, en el juego daba indicios de la sexualidad de Bill, mientras que en la serie no es el caso. En el juego, en la casa de Bill, se puede ver un cadáver colgando. Es el de Frank, que muchos intuyen, quien se infectó y prefirió suicidarse antes de perder la razón. Por ello, Bill pasa de ser un tipo sensible a ser alguien muy desconfiado y serio. Cosa que en la serie ocurre a la inversa, sin el detalle del cadáver, pues ambos prefirieron morir juntos. Por otro lado, yo no sabía que Ellie era lesbiana. Gracias a mi amigo, a quien le agradezco sus aportaciones para la realización de este video, me enteré de este detalle y no me molestó en lo absoluto. El caso de Bill más o menos. Son datos interesantes sobre los personajes, pero no es lo esencial de los mismos. Me molesta toda esta gama de personajes que su único y gran atractivo es su orientación sexual y basan toda su personalidad en eso, y me gusta ver cómo estos avances en la inclusión fracasan. El caso de Ellie y de muchos otros personajes que demuestran lo valiosos que son dentro de la historia sin que su orientación sexual sea algo importante, es algo que debería reconocerse un poco más, ya que hubo, aunque sea, un mínimo trabajo de escritura detrás para generar a este nuevo personaje para una nueva historia y dinámica, y no se optó por la salida fácil de cambiar algo ya establecido. Tal vez estos personajes se salen de los estereotipos comunes para caer en otros, pero ya es algo nuevo. Ahora volvamos a la serie. Mientras Joel sufre, Ellie va por comida y mata a un venado, pero se topa con David y su compañero James. Dato curioso, el actor que interpreta a James es el actor de voz original de Joel en el juego, y es curioso ver que más adelante Ellie, de cierta forma, mata a Joel. Mientras Ellie y David conversan, esta se da cuenta de que los tipos que mataron a uno de los bandidos de episodios atrás, que eran parte de su grupo, son ella y Joel, e intercambian el venado de Ellie por medicina para ayudar a Joel. Al día siguiente, va en busca de Ellie para llevársela y matar a Joel. Ellie intenta distraerlos para que Joel escape, pero la capturan. David le ofrece unirse a él para hacer que la comunidad sobreviva, y Ellie casi provoca que la maten, pero logra liberarse de David y matarlo con gran furia. Joel logra hacer hablar a algunos de los hombres de David y logra reencontrarse con Ellie, y llegan a un hospital donde son recibidos por las luciérnagas. Joel despierta junto a Marlene y pregunta por Ellie. Ella le cuenta sobre el porqué de su inmunidad. Su madre no cortó el cordón umbilical a tiempo, y por eso Ellie desarrolló dentro de sí
su propia versión del Cordyceps, por decirlo de alguna forma. Esta versión propia era ARN mensajero que, cuando fue mordida por el infectado que mató a Riley, de cierta forma le dijo que Ellie ya estaba infectada y por eso la mordida no hizo efecto. Ahora bien, para fabricar una vacuna había que extraer el Cordyceps del cerebro de Ellie, lugar donde la enfermedad se desarrolla, y eso implicaba matarla. Y este detalle no se le fue informado ni a Joel ni a Ellie, y esto enfurece de tal forma a Joel que decide llevarse a Ellie y mata a muchas luciérnagas en el proceso, incluyendo a Marlene. Lleva a Ellie hacia la comunidad de Tommy y le miente diciendo que las luciérnagas desistieron de encontrar una cura, pues hay más supervivientes como ella, inmunes, y Ellie le hace jurar a Joel que esto es verdad. Joel le omite la parte en que encontrar una cura implicaba matarla, y él no quería ser parte de eso. Cualquiera pensaría, ¿tanto sacrificio para nada? Algunos teorizan que las luciérnagas no pretendían llevar la cura de la enfermedad a todo el mundo, solo la querían para derrocar a Fedra y a sus enemigos. Por eso no le dan recompensas a Joel por su trabajo, pues es un hombre muy peligroso para ellos. Joel hizo todo esto por un déjà vu. De cierta forma, Ellie se encariñó con Joel y lo veía como una especie de figura paterna, pues en sus propias palabras, cada persona que me importaba se alejó o terminó muerta. Cada persona, excepto tú, carajo. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que estaría más asustada. Y Joel por su lado la veía de una forma paternal como si fuera su hija. Aunque no lo admita, Joel recordó el día que Sarah murió en sus brazos, la vez que se quedó paralizado, y no quería repetir eso con Ellie. No iba a ser parte de su ejecución por una causa egoísta, aunque es un debate ambiguo sobre si lo que hizo Joel también fue egoísta. A esto súmale que en las escenas finales, Joel compara, tal vez descaradamente, a Ellie con Sarah en reiteradas ocasiones. Yo creería que no, pues dejar morir a Ellie y desarrollar una vacuna para el Cordyceps implicaría que tarde o temprano Marlene ordenaría matarlo y eso crearía un catastrófico monopolio. Pero dime, ¿estás del lado de las luciérnagas o del lado de Joel? Tú decides. Gracias nuevamente a la aportación de mi amigo que me hizo ver que esta es una adaptación muy fina al manga. Cualquiera diría que es una copy-paste del juego, pero Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretan de forma muy acertada la personalidad de los protagonistas. El nivel técnico es deslumbrante. Desde escenas que parecen una calca de las cinemáticas del juego, utilizar cero CGI para crear a los diferentes infectados, cuya participación es breve pero genial, hasta utilizar una jirafa real en el último episodio. Un detalle que los fans del juego agradecen es que en la versión en español de la serie trajeron de vuelta a los actores de doblaje originales y eso creó un buen ambiente de familiaridad. Lo que sí critico es el cambio de enfoque en algunos personajes. Algunos actores del elenco no son muy parecidos a su versión del juego, aspectos en los que coincidimos mi amigo y yo, pero en general la serie es magnífica. Hablando en el tema de adaptaciones, ya hubo diversos proyectos que acabaron con el mito de las adaptaciones de videojuegos al cine o TV, y pronto se estrena la película de Super Mario. Este puede llegar a ser el nuevo medio de capitalización en Hollywood si se hace de la manera correcta. Ya el cine de superhéroes está perdiendo popularidad y sería malo que las productoras no aprovecharan este vacío dentro de la industria. Pero esperemos a ver qué pasa. Para terminar, la serie es magnífica y recomiendo que la vean en uno de sus ratos libres. Sin más que agregar, me despido. Yo soy el tío Lisandro y nos vemos hasta una próxima oportunidad.